Japón, un país que el mundo admira por su disciplina, su orden, su silencio. Un lugar donde la vergüenza pesa más que la ley, donde el honor es una religión no escrita. Pero hay algo que Japón nunca ha querido mostrar al mundo. Hay expedientes cerrados con llave, nombres borrados de los libros de texto, casos que el propio gobierno prefirió enterrar en silencio antes que enfrentarlos. Hoy abrimos 5 expedientes, 5 casos que sacudieron a una nación entera, 5 nombres que el tiempo no ha podido borrar por completo. Bienvenido a Archivo Siniestro. Esta es la tercera parte de los expedientes más perturbadores que Japón ha producido. Imagina un país destruido, no solo físicamente, destruido en su alma. Sin comida, sin ley, sin esperanza. Eso era Japón en agosto de 1945, días después de la rendición que nadie esperaba. Las bombas habían callado, pero el caos que dejaron atrás era ensordecedor. Y en medio de ese caos, Yoshio Kodaira encontró su oportunidad. Kodaira había sido soldado. Había visto cosas en los campos de batalla que ningún ser humano debería ver. Pero lo que nadie sospechaba era que algo en él se había roto mucho antes de que terminara la guerra. De regreso en suelo japonés, comenzó a acechar mujeres vulnerables, con una frialdad que perturbaba incluso a quienes ya lo conocían. Su método era siempre el mismo. Se acercaba con promesas de comida, trabajo, un lugar seguro donde dormir. Esto, en la posguerra, eran palabras que valían más que el oro. Las mujeres caían, y Kodaira lo sabía perfectamente. Entre 1945 y 1946, en apenas unos meses, Yoshio Kodaira abusó y quitó la vida a 12 mujeres. Las autoridades nunca estuvieron completamente seguras del número real. En el caos de la posguerra, muchas desapariciones simplemente no se reportaban. Fue detenido en 1946, cuando un testigo lo vio con una de sus víctimas horas antes de que desapareciera. Durante el interrogatorio, Kodaira confesó sin mostrar al menos un rastro de culpa, como si hablar de ello fuera tan normal como hablar del clima. Hay algo que nos resulta especialmente perturbador cuando un asesino no encaja en el molde que esperamos. Cuando el monstruo no vive en las sombras, sino bajo la luz pública. Kiyotaka Katsuta no era un marginado, no era alguien que levantara sospechas, no era el vecino extraño que todos evitaban. Era bombero, un bombero premiado, respetado por toda su comunidad,
un hombre que salía en televisión como ejemplo de civismo y servicio público. La gente lo saludaba en la calle, los niños lo admiraban, los superiores lo ponían como modelo a seguir. Y mientras sonreía frente a las cámaras, ya había comenzado a quitar vidas. Kiyotaka era considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia documentada de Japón. Se cree que asesinó hasta 22 personas. 22. Cuando finalmente fue arrestado, el impacto en la sociedad japonesa fue devastador, no porque nadie pudiera creerlo, sino porque todos lo conocían. Lo habían visto en televisión, lo habían aplaudido, le habían dado premios. El expediente de Katsuta sigue siendo uno de los más estudiados por los criminólogos en Japón. Hay casos que definen una era, que parten de la historia de un lugar, un antes y un después. El caso de Kiyoshi Okubo partió la primavera de 1971 en Japón. En tan solo 57 días, del 31 de marzo al 10 de mayo, Okubo abusó y asesinó a 8 mujeres jóvenes en la prefectura. 8 vidas, 57 días. Haz el cálculo. La velocidad y la brutalidad de sus crímenes dejaron a las autoridades sin respuestas y a la sociedad japonesa paralizada por el miedo. Las víctimas eran mujeres jóvenes que simplemente estaban en el lugar equivocado. No había patrones claros que conectaran los casos, sin una lógica visible. Okubo seleccionaba, actuaba y desaparecía, como si el tiempo mismo lo protegiera. Nació en 1935. Antes de sus crímenes, llevaba una vida aparentemente ordinaria. No había señales claras, no había advertencias, solo un silencio que de repente se convirtió en terror. Fue capturado en 1971, semanas después de su último crimen. El país exhaló. Pero esa sensación de alivio nunca fue completa. 57 días de terror que Japón tardó décadas en procesar. 8 expedientes cerrados, pero nunca olvidados. Antes de comenzar este caso, necesito que pienses en algo. ¿Qué tan aterrador puede ser alguien que nunca escuchó el llanto de sus víctimas? Seisaku Nakamura nació el 10 de septiembre de 1923 en la prefectura de Shizuoka, Japón. Era sordo desde pequeño y creció en un mundo que no sabía qué hacer con él. En aquella época, en Japón, la discapacidad era sinónimo de vergüenza familiar. Los sordos eran marginados, apartados, tratados como una carga que debía ocultarse. Nakamura creció en los márgenes de una sociedad que nunca lo vio como parte de ella, y algo dentro de él se fue torciendo en silencio. Cuando tenía apenas 16 años, Nakamura cometió su primer asesinato, y no fue el último. A lo largo de varios meses, Seisaku Nakamura
asesinó a puñaladas a al menos 9 personas en la prefectura de Shizuoka. Varias de sus víctimas eran jóvenes, adolescentes como él, sin patrón aparente, sin motivo comprensible, solo una violencia fría y sistemática que dejaba perplejos a los investigadores. Los medios de la época lo bautizaron como el asesino sordo de Hamamatsu. Fue capturado, juzgado y ejecutado el 24 de julio de 1944. Tenía tan solo 20 años. Murió sin dar una explicación que satisfaciera a nadie. El caso número 1 de este expediente no es solo una historia de asesinatos, es una historia de cacería, una de las más grandes que Japón ha visto en toda su historia. Akira Nishiguchi era un estafador, un hombre que llevaba años moviéndose en los márgenes de la ley, engañando, manipulando, sobreviviendo con la astucia como única herramienta. Era inteligente y él lo sabía, pero en los últimos meses de 1963, Nishiguchi cruzó una línea de la que no habría regreso. Asesinó a 5 personas en una ola de crímenes que sacudió a Japón hasta sus cimientos. Lo que vino después fue algo que el país jamás había visto. El gobierno movilizó a 120,000 policías para capturarlo. 120,000. Una de las mayores cacerías humanas en la historia moderna de Japón. Y aún así, Nishiguchi los evadió durante 78 días. 78 días en los que todo un país contuvo la respiración. 78 días en los que nadie sabía dónde estaba. En los que él podía estar en cualquier lugar. En el tren a tu lado, en el mercado detrás de ti, en la siguiente habitación. Esa incertidumbre fue su arma más poderosa. Cuando finalmente fue capturado, el alivio fue nacional, pero la huella que dejó Nishiguchi no fue solo criminal, cambió la forma en que Japón entendía la persecución de fugitivos, cambió protocolos, cambió leyes, cambió la manera en que las autoridades coordinaban operaciones a escala nacional. Mientras estuvo fugitivo, quitó la vida a 5 personas. Un solo hombre contra un país entero. Y por 78 días ganó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que hay cosas que, una vez que se ven, no se pueden desver. Nos vemos en el siguiente expediente.